El planteamiento indicativo general de ordenamiento ambiental de territorio de Panamá, en sus siglas, que es el PIGOT. Este plan tiene como objetivo orientar a la localización de la población, las actividades económicas y la infraestructura del territorio, armonizar criterios de crecimiento económico y desarrollos ambientales. Que esto está basada en el conocimiento de sus actitudes ecológicas, sociales y culturales, su capacidad de carga y en el inventario de recursos naturales renovables y no renovables. Contiene directrices a niveles políticas, estrategias y acciones y no metas cuantitativas y precisas en el tiempo. Asimismo, los planes de ordenamiento territorial cuentan con el respaldo legal que le da una fuerza necesaria para hacer cumplir acciones ahí contenidas. Entre otros planes se puede mencionar en ordenamiento territorial en la carretera de Punta Peña, en Almirante, también en el plan iniciativos de la comarca Nove Bublé, en el distrito de Ocú y David, también en el corregimiento de Río Congo. Ahí se han hecho planes de ordenamiento territoriales. En el caso de tierras secas y el desgaste, el PIGOT se destaca en el uso de agropecuarios, perfectamente en el agrario de arcos secos, entre las sabanas veragüense y también, mientras que en la comarca Norte Gublé se resalta el uso de forestales en el vertiente del Pacífico. El mejor manejo de los recursos naturales y la protección del ambiente está eficaz en Punta o en Cerro Punta y las cordilleras centrales de la comarca Norte Gublé, en las sabanas de Veragüense y en el arco seco. Muchas de las especies nativas con este plan se cuidan, con este plan tienen como un interés o un uso de un ejemplo conocido como hay con ese plan piloto. Muchas especies nacidas en su área son cuidadas por las reglas y las normas, y también en muchas de árboles obtienen maderas y los productos forestales. Es un punto muy importante. El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial realizado en nuestro país. Hay que tener en cuenta que el objetivo del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es promover estrategias territoriales de su uso, ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales de la nación panameña. Consideradas, hay dos puntos fundamentales. Bajo la ley 6 de 2006, el Plan de Nación de Instrumentos, Planificaciones, que determina las grandes directrices de ordenamiento territorial y coordina la planificación económica y social, mayor bienestar de la población en el artículo 5. Algo muy importante tenemos que estar claro, que en la última década la ciudad de Panamá se ha visto transformada desde el punto de vista urbanístico gracias al crecimiento económico sin precedentes. Su posición geoestructural o geoestructurálica y la consecuencia de grandes proyectos de ingeniería como la construcción de la red de metro,
el crecimiento de los corredores, entre otros, ha provocado que la ciudad haya considerado como el principal centro financiero de su entorno. Sin embargo, es un criterio o es el principio central financiero en su entorno. Sin embargo, este crecimiento se ha realizado sin tener en cuenta criterios de planificaciones. Por eso que vemos de que en la calle está como un poco enredada, mucho tranque, porque no se han hecho los debidos planes de ordenamiento territoriales en el casco de la ciudad. Aquí, como podemos dar ejemplo, en la ciudad de Colón y en la capital. En el caso de, como ejemplo, puedo dar como ejemplo, debe hacerse un plan de ordenamiento territorial para las personas que viven, los moradores que viven en Alto de los Lagos, ya que la transísmica en hora pico se hace difícil la rotonda de ir a la feria, se hace un tranque. Debían de haber hecho, antes de que hicieran ese programa de mudar a las personas a ese área, debían de haber hecho un plan de ordenamiento vial. Incluso en las mañanas, cuando nos dirigimos a nuestro trabajo, calle 16, como Colón tiene una sola entrada a sus 16 calles y una sola salida, se pone una aglomeración en la calle 16, como que si algo hubiera, un accidente hubiera pasado, pero no es la cantidad de automóvil y no tenemos un plan de ordenamiento vial, porque si hubiéramos tenido un plan de ordenamiento vial que contaba con todo y cada uno de sus objetivos, de sus fundamentos, no tuviéramos esas clases de inconvenientes que a veces estamos en corre. ¿Por qué? Porque se vuelven unos tranques. Agentes y actores e instrumentos. Actores públicos, alcaldía, sector gubernamentales, CAR, Consejo Territorial y Consejo Municipal. Actores privados, gremio económico, inversionista, protectores y propietarios. Y también promotores. Actores comunitarios, población en general, grupo ético y entre otros. Los instrumentos. El ordenamiento territorial para el desarrollo en Panamá establece como estos instrumentos: punto A, el plan nacional; punto B, el plan regional; punto C, plan local; punto D, plan de periodo parcial de ordenamiento territorial. Estos son los instrumentos que determinan a las grandes direcciones de ordenamiento territorial para coordinar la planificación en la economía y a lo social para el mayor bienestar de la población. Aspecto metodológico. El concepto de las estrategias que conducen al menos las condiciones para la primera asociación de la propuesta metodológica para la evaluación y las estrategias. La segunda, con la metodologización, se preparan para las preocupaciones y los aspectos que se tratan en sí, desarrollando un buen relieve para lograr el objetivo que se proponen. Bueno, mi nombre es Maylin Mendoza y hablaré sobre el espacio real y el espacio potencial. En el espacio real se refiere a toda la superficie de nuestro planeta, a la capa de la biosfera que lo envuelve y que pueda ser captadas por el hombre a través de sus sentidos. Y es real porque resulta factible comprobar su existencia, ya que desplazamos por él en muchos casos a llegar a la modificación. También hablaré sobre el espacio potencial. Es la posibilidad
de destinar el espacio real a algunos de los usos distintos actual. Por lo tanto, el espacio potencial no existe en el presente, tampoco en la realidad. Pertenece a la imaginación de las planificaciones cuando después del diagnóstico, al pasar la parte del propósito de un plan, ya que estudia las posibilidades de uso de un territorio. El uso potencial incluye todo tipo que utilizan en la agrícola, pecuaria, forestal, que muestran la posibilidad de ser establecido en el terreno, así como también en el grado en que los requerimientos técnicos y biológicos de cada tipo que utiliza puedan satisfacer por el conjunto de acondicionamientos ambientales al resto de la matriz. La matriz de la planificación del proyecto recoge la estructura básica de la intervención y permite desarrollar la cadena de medios de fines y anticipar indicadores de verificación. Además, es importante establecer cuáles son las condiciones previas para el desarrollo y el proyecto, tanto relacionada con la implantación de las actividades como con la sostenibilidad del proyecto. Es importante prever la transferencia de los activos generados por el proyecto. Por ejemplo, negociar con el ministro de Salud el mantenimiento posterior de un centro de salud desarrollado gracias a un proyecto de cooperación al desarrollo de la sociedad. Los escenarios y las zonificaciones. El escenario de desarrollo. Para el análisis del escenario de desarrollo se plantearon 4 escenarios globales. El escenario de tendencia y de tendencial. El escenario optimizado sin proyectos de almacenamiento de agua. El escenario de optimizado con el proyecto de almacenamiento de agua del río Indio. Como también el escenario optimizado con el proyecto de el almacenamiento del agua del río Indio y el río Toagüe. Alternativo del submodelo de la poblacional muestra la proyección de la población variante de acuerdo con los efectos esperados de las tendencias y escenarios optimizados, con o sin el proyecto de almacenamiento de agua. Sin embargo, se exploraron otras tendencias de la población de acuerdo con las posibilidades derivadas de la mano de obra requerida y distribución espacial de la población, que está en una forma de la parte de escenarios alternativos evaluados. Zonificación. La zonificación es una región que consiste en definir las áreas homogéneas de acuerdo con la capacidad del uso del suelo establecido con un objetivo de manejo de acuerdo al uso óptimo de los terrenos. Además, en la zonificación se atienden a algunos factores como el atendiendo el uso actual de los suelos y las condiciones socioeconómicas. Consideraciones anteriores a la definición de 7 zonas del manual de la producción de agrocultivo, producción forestal, conectivo, biológico, conservación de producción de frutales, producción de ganadería y de protección. El desarrollo desequilibrado del espacio, potencias y debilidades. Si bien el capital natural es importante para el desarrollo sostenible, las economías ricas de los recursos ciertamente tienen más posibilidades de lograr el crecimiento económico y la prosperidad que las economías relativamente pobres. Hasta cierto punto, los recursos naturales se han convertido en mercancías y no forman parte del patrimonio de los países individuales. Como han señalado algunos académicos, los cambiantes condiciones internacionales en el periodo de posguerra también pueden afectar el papel de la promoción de las exportaciones de productos básicos como motor del crecimiento en las economías en desarrollo. Las capacidades incluyen promoción de la internalización de los sectores productivos, impulsar el apoyo financiero y el acceso al crédito orientado a las actividades productivas, adoptar y darse seguimiento a parámetros en el manejo
fiscal financiero del sector público, dirigir el ahorro generado a la inversión social para el combate a la pobreza. El salario debe ser una vía que le permita al trabajador cubrir el costo de llevar una vida de bienestar para él y para toda su familia. En cuanto a las debilidades, se necesita la participación del sector privado en la creación de infraestructura dentro del país para poder aumentar progresivamente el suministro de energía. Alto porcentaje de empresas no formales creadas debido principalmente a las dificultades y los compromisos que impone el sistema para su constitución. No se establecen límites al gasto público. La existencia de energía procedente de fuentes limitadas obliga a velar por su uso racional. Los sistemas y subsistemas regionales de Panamá. El análisis comparativo cualitativo de la jerarquía a nivel regional de los estados es un área relativamente reciente en el estudio científico de las relaciones internacionales. Tal sistema es creado principalmente por el poder nacional de los miembros de un subsistema regional particular. El concepto de conjunto de estados organizados en un determinado contexto jerárquico, la imagen de un subsistema regional estable, con posibilidad de lograr un equilibrio de fuerzas permanente. La respuesta a la pregunta de si la descentralización en las regiones produce estabilidad estructural y en última instancia un sistema viable de pesos y contrapesos en la región está estrechamente relacionada con la medida en que cada miembro de la subdivisión vea el estatus que como necesario y aceptable. Dado que las características de heterogeneidad y dominancia son diferencias en la composición de los subsistemas regionales, son las diferencias cualitativas en las capacidades regionales de los países individuales las que conforman estos sistemas, donde esta área principalmente es más jerárquica. El sistema de equilibrio de poder regional no debe basarse principalmente en la distribución equitativa de la capacidad nacional de un grupo particular de estados miembros. El equilibrio regional de los sistemas de poder también se puede lograr a través de alianzas subregionales apropiadamente seleccionadas, basadas en la protección de los intereses nacionales en un grupo de estados cualitativamente diferentes para equilibrar un grupo y otro grupo. ¿Qué es un lugar central? La teoría de los lugares centrales concibe a la ciudad como foco abastecedor de bienes y servicios para un área de influencia en cuyo centro se localiza. Esa área puede incluir ciudades más pequeñas que a su vez actúan como lugares centrales de áreas de influencia menores y así sucesivamente hasta constituir redes urbanas jerarquizadas. ¿Cuáles son los lugares centrales de Panamá? El Cangrejo es un barrio central de la ciudad de Panamá que históricamente ha sido un área residencial para los panameños de clase media, con menos rascacielos y más casas de 1 o 2 plantas. Es uno de los pocos lugares donde puedes caminar en la localidad sin problemas, con cafés, oficinas, farmacias, escuelas y parques infantiles. Tiene un carácter propio. La calle central del Cangrejo es Vía Argentina y además de albergar algunos restaurantes muy populares como El Trapiche, también muestra una estatua del ídolo del boxeo de Panamá, Roberto Durán, y una escultura a la cabeza de Albert Einstein. ¿Cómo es la polarización en Panamá? El Banco Interamericano de Desarrollo, o por sus siglas BID, en el documento Desigualdad y Descontento Social, distingue 2 tipos de polarización por nivel de ingresos y por geografía. En ambos destaca Panamá. La polarización tiene importancia analítica y estratégica, dice el BID, porque pone de relieve los fundamentos del conflicto al considerar los aspectos institucionales que influyen en cómo se traduce en conflicto dicha polarización. Termina diciendo el BID: la evidencia muestra que la desigualdad entre grupos de la sociedad, más que entre otros individuos, es el factor del conflicto. En cambio, tenemos a la polarización geográfica en Panamá. En la dimensión de la polarización geográfica o regional que señala el BID, el área metropolitana, es decir, la ciudad de Panamá y San Miguelito, al alojar aproximadamente el 47,5% de la población del país y concentrar el 70% aproximadamente de todo el PIB nacional, se ha constituido políticamente en un polo de intensas contradicciones y conflictos. ¿Qué es la centralización?
La centralización es una forma de gestión en la que el poder se encuentra concentrado en una autoridad o institución que es quien da las directrices que deben ser ejecutadas por el resto de los entes vinculados. Ya sabiendo qué es la centralización, hablemos de cómo es la centralización en Panamá. Alberto Paranos, representante de Hábitat de las Naciones Unidas, para entender temas relacionados con los asentamientos humanos, dijo que Panamá no presenta problemas de calidad de la administración, sino que su barrera es el tamaño de la gestión, porque Panamá todavía es un estado bastante concentrado, situación que a su juicio no permite que se aprovechen las oportunidades por la desconcentración y la descentralización. La centralización es el principal obstáculo de todo el territorio nacional. Manifestó que la centralización ha traído consigo una secuela de efectos negativos en lo económico, social y moral, además de que limita la participación ciudadana en propuestas de soluciones y a sus propios problemas. En cambio, para el licenciado Smith, aquella posición centrista justificada por el Canal de Panamá debió desaparecer con la devolución de ese bien. Sus áreas adyacentes, el aumento de la población, su nivel de educación y el mejoramiento de las comunicaciones. ¿Qué es la descentralización? La descentralización es un concepto económico basado en la disgregación o atomización de poderes dentro de una organización, empresa o estado. Esto supone dispersión de toma de decisiones y de recursos en distintas jerarquías o regiones. Ahora hablemos de la descentralización en Panamá. La descentralización administrativa es necesaria para frenar el centralismo, que ha contribuido históricamente al abandono de las actividades agropecuarias y a intensificar la inequidad social. El licenciado Smith propone, como alternativa para una organización descentralizada, la activa participación de los municipios mediante la devolución escalonada de las atribuciones que les confiere el régimen municipal y la promoción de la participación ciudadana. Empieza a regir la Ley 37 del 29 de julio del 2009, que descentraliza la administración pública. Para empezar, debe decirse que la realización del proceso de descentralización corre a cuenta de la Autoridad Nacional de Descentralización, la cual está compuesta por 8 miembros, 3 de los cuales son ministros de Estado. Y la ejecución de la práctica de la descentralización estaría a cargo del director de la Autoridad Nacional de Descentralización, cuyo nombramiento es de responsabilidad del presidente de la República. Por otro lado, tenemos la Ley 66 del octubre del 2015, conocida como Ley de Descentralización, que financió proyectos comunitarios por transferencias que el gobierno central le da a los municipios a través de la Secretaría de Descentralización. La Ley de Descentralización es una curita que al sistema político centralista da el cáncer de una deficiente administración pública, que no da respuestas ni deja que el sector privado y la sociedad civil organizada actúen de manera efectiva en asuntos que le conciernen. Es una ley hecha para no dar margen a una estructura político-administrativa más adecuada a las necesidades del Panamá de hoy. Más bien, es una desconcentración fallida que una verdadera descentralización. Es producto de hacer algo para no ceder poder político mediante el control de fondos económicos. Un designado del poder central es quien transfiere los dineros para pelear problemas creados por el sistema presidencialista tradicional que se obstaculiza y frena el desarrollo de polos de crecimiento en las diferentes regiones del país. Esta ley está promoviendo la participación del territorio panameño en feudos politiqueros. Cada día se crean más municipios y distritos para acceder a los fondos de la Ley 66 y formar cacicazgos de emplantillados.